Hola hermanos y amigos, aquí estamos de nuevo para seguir estudiando la lección de la escuela sabática. Y en esta ocasión nos toca estudiar la número 4. ¿Cómo hacer frente a la oposición? Es el título. El versículo de memoria: mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fue llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Esto se encuentra en Esdras 5:5. El nombre de Esdras se menciona por primera vez en Esdras 7:1. Con su arribo en el año 457 a.C., las cosas cambiaron y la ciudad de Jerusalén con su muro comenzó a ser reconstruida de forma intermitente. O sea que se empezaba la obra y se terminaba y se volvía a comenzar. Dice, 13 años después de Esdras, llegó Nehemías, enviado por Artajerjes en el 444 a.C. Y finalmente se reanudó la construcción del muro. Aunque la oposición fue intensa, el trabajo se concluyó en 52 días. Entonces, dice que la resistencia a la obra de Dios es un tema predominante en los libros de Esdras y Nehemías. Y donde quiera que se encuentre un proyecto para la obra de Dios, siempre el enemigo levantará oposición. Así es que, hermanos y amigos, en esta ocasión estudiaremos acerca de la oposición que tuvieron los siervos de Dios en la reconstrucción de los muros, en la reconstrucción de la ciudad y del templo. Y entonces, en Esdras 4:1 al 5, encontramos que llegaron un grupo de personas hacia el pueblo de Dios, pidiéndole a Esdras, pidiéndoles que querían ayudar en la reconstrucción del muro. Dijeron ellos, déjenos ayudarles, que nosotros también buscamos a Dios. Pero estos eran los enemigos de Dios, enemigos del pueblo de Dios. Eran los que se ocupaban en que los muros no fueran reconstruidos. Entonces, los constructores dijeron, no, muchas gracias, pero nosotros no necesitamos la ayuda de ustedes. ¿Pero por qué razón ellos rechazaron la ayuda? A simple vista, como humanos, podemos decir es que francamente deberían de haber aceptado la ayuda que ofrecían. ¿Pero por qué razón? Bueno, primeramente porque eran enemigos. Los enemigos llegaron con astucia a tratar de seguir obstaculizando la reconstrucción de los muros de la ciudad y del templo. Primeramente eran enemigos y otras que eran idólatras. Y claro, el pueblo, los dirigentes, los que dirigían la construcción, ellos temieron que fueran introducidas al templo prácticas idólatras, como había pasado en antaño. En el tiempo antiguo, Israel fue contaminado con otros dioses porque el pueblo de Israel permitió que las naciones paganas se introdujeran. Y el enemigo es así, es astuto, llega en forma amigable, pero sabemos de que por detrás él tiene otras ideas. Así es que ellos temieron que estas gentes, enemigos de Dios, idólatras que adoraban a diferentes dioses, ellos adoraban a diferentes dioses. Y en Segunda de Reyes 17, 24 al 41, dice que esta gente eran que habían venido de otras naciones a Samaria. Y la región circundante, dice, después de que los israelitas del reino del norte fueron deportados. Y estas gentes adoraban a diferentes dioses. Y la religión resultante incorporó a los dioses cananeos
Estas gentes adoraban a diferentes dioses. Entonces, los israelitas temieron de que otras prácticas, y esa es una enseñanza para nosotros. De repente podemos parecer que somos orgullosos, pero tenemos que cuidar nuestras doctrinas, porque el enemigo, así es como el enemigo logra introducirse en la iglesia. Entonces, hermanos, otro indicio en estos textos dice que el pueblo de la tierra, las naciones enemigas del pueblo, intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara, y sobornaron a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de los reinados de Ciro y Darío, reyes de Persia. O sea que esta gente con apariencia de piedad, con apariencia amistosa, se querían introducir en el pueblo de Dios para hacerle daño. Y 2 de Corintios 6:14 dice que no debemos emparentar con los infieles de ninguna manera. Entonces, vemos pues que el pueblo de Dios siempre sufrió la oposición. Dice, pero los profetas, Dios siempre envió profetas a su pueblo. Dice, lamentablemente la oposición que los judíos encontraron en las naciones circundantes, como se describe en Esdras 4-6, los dejó atemorizados y reacios a trabajar en el templo. Entonces dice que Dios tuvo que levantar a otros 2 profetas para que fueran y animaran al pueblo, porque el pueblo estaba atemorizado. Los enemigos habían atemorizado al pueblo. Entonces dice que Ageo y Zacarías profetizaron a los judíos de Jerusalén y Judá, a Zorobabel y a Josué. Dice, y estos se levantaron a reedificar Tatnai y Setarbosnai, dice, y se opusieron a la obra estas 2 personas, pero Dios estaba con ellos y no pararon la obra. Entonces, cuando Dios vio que los judíos estaban atemorizados, envió a estos 2 profetas, Ageo y Zacarías. Entonces siempre la acción del profeta es necesaria en el pueblo de Dios. Entonces ellos tuvieron que animar al pueblo. Dice que los judíos estaban paralizados, y el miedo, hermanos y amigos, es capaz de paralizar una vida completa. Pero por eso nosotros debemos de estar agarrados de nuestro Dios. Dice, pero a pesar de que Dios vio que los judíos estaban temerosos, el Señor siempre estaba preparando, abriendo otras puertas. Entonces dice que en Ageo 1 se encuentra un mensaje de amonestación al pueblo, porque ellos habían cedido al miedo. Está bien, el miedo es natural, pero no tenemos que dejarnos consumir por él. Tenemos a un Dios todopoderoso que puede ayudarnos a vencer el miedo. Entonces, en Ageo 1, el Señor le dice a su pueblo que por haber descuidado la reconstrucción del templo, Dios detuvo la lluvia, les mandó sequía. No hubo frutos, ni trigo, ni vino, ni aceite. O sea, la tierra no dio sus frutos porque por causa de que ellos habían cedido al miedo y habían dejado de construir el templo y los muros. Porque Dios estaba interesado, siempre se ha interesado que el templo esté siempre erguido para que su voluntad sea predicada en ese lugar. Dice que el que trabajaba no recibía su jornal completo. Trabajaban duro y no les pagaban. También los animales sufrieron. Cuando Zorobabel y Josué oyeron el mensaje de Dios, temieron delante de Dios y subieron con el pueblo por madera. Fueron a la montaña a recoger madera y se pusieron a trabajar
porque Dios despertó el espíritu de todos ellos. Y entonces en Ageos 1:8 dice que Dios quería que su templo fuera edificado porque Él quería poner ahí su voluntad. Siempre Dios ha querido darse a conocer a las naciones. Israel fue llamado para eso, para hacer notoria la voluntad de Dios, porque el mundo se ha olvidado, siempre el mundo ha estado siempre apartándose de Dios, pero Dios siempre ha tenido un pueblo que ha sido luz, o por lo menos es lo que Dios espera. Pero dice, ¿qué hicieron los enemigos en Esdras 4:6-24 para detener la obra en Jerusalén? Los enemigos, los que querían ayudar a construir, le escribieron al rey Artajerjes, quien ya había detenido la obra una vez, acusando a los judíos de rebeldía. Dice, y que si ellos le dijeron, reedificaban la ciudad, los muros, el templo, dice, tú vas a perder tributo, le dijeron, impuestos y rentas, y el erario de la nación será, dice, menoscabado. Entonces cuando Artajerjes le dicen que va a perder impuestos, tributos, rentas, y que el tesoro de la nación va a disminuir, pues el hombre no lo pensó dos veces, e inmediatamente envió cartas a los judíos para que detuvieran la obra. Dice que el pueblo de las naciones vecinas, dice, sostenía que si se construía la ciudad, el rey le dijeron, vas a perder tu dominio. Entonces, desgraciadamente, el rey Artajerjes se convenció de que los judíos estaban construyendo solamente porque querían obtener su independencia. O sea, el rey no veía de que la reconstrucción era porque Dios quería que así fuera. Él pensaba de que los israelitas lo estaban haciendo porque como habían sido una nación fuerte, entonces le dijeron, mira, estos quieren otra vez a tomar el poder y tú lo vas a perder. Pero entonces dice de que cuando estos hombres, los enemigos, llevaron la carta a los judíos, dice, los judíos inmediatamente pararon de construir. Después de haber leído la carta de Artajerjes, los enemigos llegaron con poder y violencia, imagínense, con poder y violencia, y pararon la obra, y quedó suspendida hasta el año 2 de Darío, rey de Persia. Otra vez, llegan los enemigos de Dios, con ejército, con armas, con violencia, y los judíos fueron de nuevo atemorizados. Es evidente que los judíos se dieron cuenta de que Dios los había llamado a reconstruir la ciudad y el templo, pero debido a la fuerte oposición, tuvieron miedo. Tal vez empezaron a excusarse, ¿no? De repente, el temor nos hace inventar excusas. Dijeron ellos, a lo mejor no es el momento adecuado para reconstruir. Y decían también, si esto fuera realmente lo que Dios quería que hiciéramos, Él nos había proporcionado una manera, o tal vez ni siquiera deberíamos haber regresado aquí. Entonces, la oposición los hizo inventar excusas. Cuando la oposición se interpone para hacer lo que creemos que Dios nos llama a hacer, tenemos la tendencia a cuestionar y a dudar de Dios. Y cuidado con eso, porque cuando nosotros empezamos a dudar de Dios, el diablo toma el control de nuestras vidas. Dice que los judíos fácilmente, el miedo puede paralizar nuestra mente y nuestros pensamientos se convierten en desesperación e impotencia en lugar de estar enfocados en el poder de Dios. Así es que, hermanos, nosotros como pueblo de Dios, también el enemigo se presenta cuando nosotros tenemos proyectos para Dios
el enemigo se presenta y pone excusas. Pero en Nehemías 4 encontramos lo que hicieron los judíos bajo el liderazgo de Nehemías para seguir la obra. Dice que primero los judíos oraron a Dios. El pueblo no se fue directamente a hacer la obra. Dice, oraron a Dios. El pueblo tomó ánimo y construyeron hasta la mitad. No construyeron todo en ese momento. Pusieron guardias día y noche. Empezaron a tomar estrategias. Dice, habían judíos que vivían entre los enemigos de Dios, los enemigos del pueblo, y estos les informaban los planes que tenían estos. Habían judíos que vivían en medio de las naciones paganas, y entonces estos le informaban a Nehemías, y Nehemías puso al pueblo por familias, con espada. Miren, armó al pueblo. Nehemías ya no se quedó de brazos cruzados. Claro, oró a Dios, pero dice que armó al pueblo con espadas, lanzas y arcos. Y habló a los nobles, a los oficiales y al pueblo y les dijo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, que es grande y temible. Dice, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Nehemías tomó valor. El Señor lo llenó de valor. Y él les dijo, era un líder que animaba a sus hermanos. Dice, la mitad de los hombres trabajaba y la otra mitad tenía lanzas. Y detrás de ellos estaban los jefes de familia. Todos trabajaban con una mano y con otra mano, y con otra mano tenían la espada o la lanza. Entonces cada uno, dice, tenía su espada sobre su lomo, ceñido sobre su lomo. Y les decía Nehemías, cuando oigan el sonido de la trompeta, había uno que estaba junto a Nehemías, que tocaba la trompeta. Cuando ustedes escuchen el sonido de la trompeta, dice, vénganse donde oigan la trompeta y nos reunimos. Entonces el hombre había preparado bien a su pueblo. Entonces, hermanos, y les dijo, no temáis, porque nuestro Dios peleará por nosotros. Y esa es una enseñanza tremenda para nosotros, porque nosotros hemos sido llamados para reconstruir familias, para reconstruir ciudades también. Dios anhela que nosotros conquistemos ciudades para el reino de los cielos. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Por eso San Pablo dijo que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza es escrito. El mismo espíritu que llenó a Nehemías puede llenarnos a nosotros también. Entonces ellos hicieron su parte, Dios hizo el resto. Nehemías dice que la fe de Nehemías era una fe inspiradora. Sin embargo, dice, no se sentó en el sofá a esperar que todo le cayera del cielo. Hay un dicho popular que no está en la Biblia, al menos yo no lo he visto. Ayúdate que te ayudaré, que dice Dios. Yo nunca lo he visto, pero tiene sentido. Tiene sentido. O sea que muchas veces uno se queda esperando del cielo que le caigan las cosas. Pero entonces Nehemías les dijo, no temáis delante de ellos, porque nuestro Dios peleará por nosotros. Y esa debe ser nuestra convicción, que Dios, pase lo que pase, mis hermanos y amigos, cualquier situación que nosotros estemos sufriendo, nuestra primera opción debe ser orar a Dios y confiar en Dios. Como le dijo David al gigante, tú vienes a mí con lanza y jabalina, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tremendo, ¿no es una enseñanza para nosotros que debemos de confiar en Dios? Cualquier problema, cualquier proyecto, debemos de confiar en Dios. Pero entonces,
en Nehemías 6, 1 al 13, encontramos, ¿se acuerdan aquellos personajes, Sanbalat y Gesem, el árabe, y el otro, Tobías? Eran tres dirigentes que dirigían a los enemigos del pueblo. Dice que estos tres invitaron a Nehemías para reunirse con ellos. Ven, le dijeron, consultemos juntos. Queremos planear contigo. Dice, pero ellos habían pensado hacerle mal. Lo querían llevar a una montaña, a la llanura de Ono. Y la llanura de Ono estaba en territorio enemigo. Así es que ellos, entonces Nehemías les envió mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra para ir a vosotros. Enviaron la misma invitación 4 veces. Mire, qué insistente es el enemigo. Te lanza un anzuelo y como no lo muerdes, te lanza otro y otro, ¿verdad? Para ver si caes. Y entonces 4 veces le mandaron la invitación y él respondió de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a su criado por 5ª vez, imagínense, por 5ª vez, con una carta abierta que dice, se dice entre las naciones que ustedes quieren rebelarse, que por eso construyen el muro, y que tú quieres ser rey, le dijeron en la carta a Nehemías. Tú quieres proclamarte rey. Jamás a Nehemías se le cruzó por la mente convertirse en rey. Pero estos dice, y tú dice, has puesto profetas anunciando que hay rey en Judá. Dice, ven, le dice, consultemos juntos. No es cierto, dice, mandé a decir, sino que tú lo inventas. Entonces los enemigos querían matar a Nehemías, porque matando al líder, la obra es dispersada. Y eso es así. Siempre que hay un movimiento de cualquier índole, mientras el líder está de pie, el movimiento continúa. Pero una vez que el líder es destruido, el resto baja las manos. Entonces dice, los judíos, había una ventaja que tenían los judíos. Tenían la protección del rey persa y por lo tanto estos enemigos no podían conquistarlos a través de una ofensiva frontal. Usaban la política. Dice, entonces él le respondió diciendo, yo hago una gran obra. Y entonces esto es interesante. ¿Por qué Nehemías dijo que hacía una gran obra? Aunque sabemos que él era el copero del rey y era un hombre importante porque estaba cerca del rey. El copero, podemos ver a través de los ojos de nosotros, podemos considerar que es una profesión de baja calidad, pero no. El copero estaba cerca del rey. Entonces dice, pero ahora dice, yo hago una gran obra. Y realmente, si comparamos al copero del rey, eso es lo que Nehemías pensaba de sí mismo. Dice, si yo antes servía el vino del rey, ahora yo hago una gran obra. Imagínense, reparar los muros, reconstruir una ciudad, porque Jerusalén había quedado destruida, y reconstruir el templo. Para Nehemías y para todas las demás y para nosotros era una obra grande que él estaba haciendo. Y al igual a nosotros, hermanos, necesitamos poner todos nuestros planes en las manos de Dios, porque Jesús les dijo, obras mayores harán ustedes. Entonces Dios espera que nosotros hagamos grandes obras, que soñemos en grande. Muchas veces nosotros no avanzamos en nuestra vida espiritual, y lo digo comenzando por mi persona, porque no soñamos en grande.
siempre andamos pensando en poquito. Necesitamos pensar en que podemos conquistar naciones para el reino de los cielos. Así que, hermanos, esto es un gran ejemplo para nosotros. Entonces, llega alguien a invitar a Nehemías a que entraran al templo y le dijo a este hombre, mira, vamos, entremos al templo y oremos ahí y consultemos a Dios. Dice, porque esta noche vienen a matarte. Entonces Nehemías no quiso entrar al templo porque ese lugar era el lugar de los sacerdotes. Solo los sacerdotes podían entrar a ese lugar. Una de las cosas por las cuales aún Dios ya no lo quiso, porque se atrevió a tomar el lugar de Samuel. Se puso a ofrecer sacrificios, Saúl. Entonces dice que este hombre se llamaba Semaías. Dice que Semaías era un falso profeta y era traidor, porque quiso que Nehemías entrara al templo y entrar a los lugares que no debía entrar, para que más tarde el nombre de Nehemías fuera difamado. Entonces dice la oposición y el desaliento en los tiempos de Nehemías, la oposición y el desaliento que en los tiempos de Nehemías los constructores sufrieron, tanto por parte de sus enemigos abiertos como de los que se decían amigos suyos. O sea que aún dentro del mismo grupo del pueblo de Dios, Nehemías tenía gente que no lo aceptaba. Dice, son típicos de lo que experimentarán en nuestro tiempo los que trabajan para Dios. Los cristianos son probados, no solo por la ira, dice, el desprecio y la crueldad de sus enemigos, sino también por medio de la indolencia, la inconsecuencia, la tibieza y la traición de quienes se dicen sus amigos y ayudadores, dice Profetas y Reyes 4:75. Entonces dice que también dice la indolencia, la tibieza, cuando estamos sin hacer nada en la iglesia, estamos confiados, ¿verdad?, de que cuando Jesús venga nos va a dar un lugar. Pero decía la lección en las lecciones pasadas, dice que en el pueblo, en el reino de Dios, no hay lugar para los perezosos. Hay que hacer algo. A lo largo de la historia bíblica vemos los peligros de transgredir con el mundo respecto de nuestra fe. De hecho, toda la historia del antiguo Israel, dice, hasta el cautiverio babilónico, fue un ejemplo poderoso de esa aveniencia. Entonces, unirnos con el mundo en sus prácticas, en sus creencias, es peligroso. Lamentablemente, nosotros lo sabemos, no es algo nuevo. En la iglesia, lamentablemente, el mundo ha encontrado cabida, pero porque nosotros se lo hemos permitido. El Señor les dijo a los discípulos, vosotros no sois del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Y a Dios le dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces hay una línea bien clara entre el pueblo de Dios y el mundo. Pero nosotros, como cristianos, nos gusta cuando, por ejemplo, conocimos este mensaje y se nos predicó el evangelio, aceptamos a Jesús, aceptamos todas las cosas que nos dijeron, pero ya en el camino vamos dándole cabida, quizás algunas veces por la familia le vamos dando cabida a las prácticas,
A mí me gustó bailar, me gustó beber, me gustó de todo. Pero una vez que yo le entregué mi vida al Señor, yo me tuve que apartar de todo eso, ¿verdad? Porque la verdad que ya no es parte de la vida cristiana. Somos nuevas criaturas. Entonces de repente, hoy en el internet, por ejemplo, aparecen muchas cosas raras, muchas creencias raras, ¿verdad? Y de repente les prestamos atención. Y entonces eso nos desvía. El evangelio es claro. El evangelio es claro. Tenemos la palabra de Dios. Escudriñad las escrituras, dijo Jesús, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. No necesitamos escuchar a otras creencias. Necesitamos leer nuestra Biblia, leer los escritos del Espíritu de profecía, y de esa manera vamos a prepararnos para la pronta venida de Jesús. En 2 Daniel 10, el ángel Gabriel y Miguel luchaban por la mente de los reyes de Persas, es decir, Ciro y su hijo Cambises. Dice que estos ángeles luchaban para controlar las mentes de estos reyes, a fin de persuadirlos para que avanzaran en el programa de reconstrucción. Dice, Dios estaba luchando con la mente de estos príncipes para que se inclinaran a favor de otorgarle al pueblo de Dios un lugar para adorar al Dios viviente. Entonces dice que la obra se reanudó cuando el profeta Ageo apareció en escena. Dice que lamentablemente los judíos estuvieron desanimados y dejaron de trabajar en ese momento, dice, a pesar de que Dios con su poder estaba de su lado. La obra, dice, esta situación también nos advierte contra la falta de fe y la cobardía en no seguir la dirección de Dios cuando Él prepara una manera para que avancemos para hacer su voluntad. Entonces, hermanos y amigos, dice, Dios se acercó al pueblo con la pregunta, dice, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas, dice, artesonadas, y esta casa está desierta? Les dijo el Señor a los judíos que ellos vivían en casas artesonadas. Y esto quiere decir de que cuando dice artesonado, está hablando de la madera de cedro. Israel compró madera de cedro finísima para la construcción del templo. Pero como la obra se detuvo, dice que ellos usaron el cedro que había sido comprado para el templo, lo hicieron para construir sus casas. Por eso Dios les dijo, ustedes viven en buenas casas, pero mi pueblo está descuidado. Pero dice que Dios los animó a que fueran a las montañas a recoger madera para construir el templo. Lo más importante es que Dios quería que su pueblo deseara que su presencia estuviera en ellos, que era el propósito del templo. El mayor problema era la falta de compromiso de su corazón. El templo sin terminar solamente era el síntoma de su apatía. Entonces, hermanos, nosotros debemos siempre, dice, abogar porque el templo de Dios se mantenga de pie. Cuando el pueblo de Israel tuvo miedo, Nehemías tomó esto como una afrenta a Dios y a la nación judía. El nombre de Dios y el nombre de Israel fueron avergonzados por los enemigos, por lo que clamó a Dios que escuchara y le dijo. Entonces dice que escuchara sus ofensas y que las ofensas recayeran en ellos mismos. Él no tomó represalias, sino que le pidió a Dios que tomara el asunto en sus manos. Entonces, hermanos, nosotros cualquier proyecto, cualquier oposición que nosotros podamos tener,
No tratemos de resolverlo por nosotros mismos, porque nosotros mismos, de repente, por muy capaces que seamos, de repente podemos fracasar. Pero en las manos de Dios, hermanos, dice que nosotros tenemos como amigo a un Dios todopoderoso, para quien nada es imposible. Así es que estas historias de estos hombres, siervos de Dios, nos deben de servir a nosotros para continuar en el camino. Y que cuando el diablo venga y nos ponga dudas en nuestros corazones, o nos ponga anzuelos en el camino para caer, nosotros podamos confiar en el Señor. Gracias nuevamente, hermanos y amigos, por permitirnos llegar hacia ustedes con estas preciosas lecciones. Rogamos, Señor, que en una próxima oportunidad nos encontremos de nuevo y también los invitamos a compartir esto con sus amigos. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro que moras en los cielos, gracias, Señor, porque nos permites compartir esta lección. Permite, Señor, que lo que está escrito acerca de tu pueblo y de estos líderes nos ayude a nosotros a seguir adelante, construyendo para el reino de los cielos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.